Bienvenidos estudiantes a una nueva clase de Torá. Esta semana vamos a estudiar la Parashá Emor, que comprende los capítulos 21, 22, 23 y 24 del libro de Vaikra, el libro de Levítico. Complementaremos la clase con el Likutei Sijot del Rebbe de Chabad Lubavitch. En el capítulo 23 de Vaikra se enumeran las fiestas solemnes. Vamos a enfocarnos en el precepto de contar los días y las semanas intermedias entre el segundo día de Pesaj, es decir, la Pascua judía, y la fiesta de Shavuot, también conocida como Pentecostés. A este conteo en hebreo se le llama Sefirat Omer y se lo traduce generalmente como cuenta de Omer. Intentamos siempre empezar con algo de humor. En esta ocasión es una frase que dice: hay tres tipos de personas, las que saben contar y las que no. Bueno, es un chiste malo. Lo importante es saber que para esta lección es importante saber contar para poder cumplir con el precepto de Sefirat Omer. Y el texto base de lo que vamos a estar hablando se encuentra en Levítico, en Vaikra, capítulo 23, versículo 15 y 16, que dice así: desde el día siguiente a la fiesta de Pesaj, día en que se ofrece la ofrenda del Omer de mecimientos, contarán 7 semanas completas. Deberán contar hasta el día siguiente a la séptima semana, 50 días. Entonces, ese día 50 deberán ofrecer a Hashem ofrenda minjá. Y lo primero que nos preguntamos es: ¿qué es el Omer? Omer significa literalmente gavilla y es una ofrenda que se realizaba en el templo el segundo día de Pesaj, que en términos prácticos habilitaba el consumo de los granos recién cosechados. La Torá nos indica, según lo que hemos leído, que estamos obligados a contar 50 días, es decir, 7 semanas, desde la ofrenda del Omer, que se realizaba el segundo día de Pesaj, hasta la fiesta de Shavuot. Como dijimos recién, Shavuot es conocida como Pentecostés y también en el judaísmo se la suele llamar fiesta de las semanas o fiesta de las primicias. Shavuot es el día en que Israel estuvo frente al monte Sinaí para recibir la Torá. Y como al ser un evento importante, se requirió de un periodo de preparación. Ese periodo de preparación, lleno de entusiasmo y expectativa del pueblo por recibir la Torá, es conmemorado con este especial conteo de días y semanas. Entonces, podemos concluir que estamos obligados a contar los días y las semanas desde la ofrenda de Omer, que se realizaba el segundo día de Pesaj, hasta Shavuot. ¿Cómo se realiza Sefirat Omer en la actualidad? Si bien no podemos hacer la ofrenda de Omer en el templo, porque el templo de Jerusalén no está en pie, actualmente seguimos haciendo el conteo. Esto se realiza todas las noches, en las primeras horas de la noche, y tengo margen para realizarlo hasta el día siguiente, antes de las 10 de la mañana. En el judaísmo, antes de cumplir con cualquier precepto, se realiza una brajá, un rezo. También es así en este caso. Antes de realizar el conteo, se recita: bendito eres tú, Señor nuestro Rey, bendito eres tú, Señor nuestro, Rey del universo, que nos ordenaste respecto a la cuenta del Omer.
Y luego de la verajá se realiza el conteo tanto por el número de los días como de las semanas. Ejemplo, hoy es 1 de Omer, hoy es el día 2 de Omer y así, pero al llegar al séptimo día, cumpliendo una semana del conteo, se recita hoy es 7 días del Omer, que son una semana. Hoy es 8 días del Omer, que son una semana y un día, y así sucesivamente. ¿Cuándo dejo de contar? Bueno, el día 49 de Omer, que son 7 semanas, un día antes de la fiesta de Shavuot. El Rebbe nos trae dos discusiones rabínicas sobre el Omer, que para comprender debemos conocer un detalle de la halajá, de la ley judía sobre el conteo. El Shulchan Aruch dice: quien omitió realizar la cuenta del Omer un día entero, debe seguir haciéndolo los días restantes, pero sin recitar la brajá previa. Habíamos dicho antes que antes del conteo hacemos un rezo donde reconocemos que Dios nos ha ordenado realizarlo. Pero el rezo se recita siempre que esté poniendo en práctica la orden de Dios en forma correcta. Porque no puedo estar diciendo que nos ordenaste a realizar la cuenta del Omer y no hacerla como se debe, como realmente me lo ordenó. Por lo tanto, según el Shulchan Aruch, si vengo contando todas las noches, el día 1, el día 2, 3, 4 y el día 5 olvido contar, el día 6 y los restantes días debo continuar contando, pero sin el preámbulo del rezo. Bueno, la primera discusión parte de la siguiente pregunta. ¿La cuenta del Omer es un precepto de 49 días o son 49 preceptos independientes? Un primer grupo entiende que la cuenta del Omer es un precepto que dura 49 días. Este punto de vista está en sintonía con el Shulchan Aruch, puesto que considero que el conteo es un precepto que dura 49 días. Al olvidar contar un día e incurrir en el error de saltear un número, su cumplimiento se vuelve imperfecto y por eso es que debo continuar contando el Omer, pero sin el rezo inicial. El segundo grupo considera que la cuenta del Omer son 49 preceptos independientes. Y en este caso, olvidar de contar un día no afecta el rezo inicial, ya que cada día, cada número es independiente del otro. Este grupo cuestiona al primero diciendo que si el precepto fuese solamente uno de 49 días, entonces se debería hacer un rezo por única vez y no el rezo todos los días. Bien, finalmente el Rebbe nos comenta que dentro del judaísmo se concluyó una posición intermedia. La cuenta del Omer son 49 preceptos independientes, pero puesto que este conteo debe hacerse de modo sucesivo, al olvidar un día ya afecta el conteo de los días restantes. Es decir, no existe un 3 sin un 2. Por lo que son 49 preceptos vinculados uno del otro y si olvidamos contar uno, debemos retomar al día siguiente, pero sin el rezo inicial. La segunda discusión que se nos presenta se cuestiona sobre el peso de la acción de contar. ¿Es el conteo del Omer una ley de Torá o una ley de halajá? Una ley de Torá es aquella que Dios dicta, que tiene su origen en lo divino. Y una ley de halajá es aquella que proviene del pueblo, es decir, su origen es humano. El primer grupo considera que la cuenta del Omer es la simple sumatoria de algo
y su valor se encuentra en que Dios lo ordenó y por lo tanto hay que cumplirla. Es Torá y su peso es el máximo que podríamos suponer. El segundo grupo entiende que el precepto nació del pueblo. Recordemos que habíamos dicho que Israel contó los días hasta recibir la Torá y luego Dios, viendo ese entusiasmo, la manera en que lo hicieron, le dio valor a ese conteo y lo presentó como mandato. Y en este caso el precepto se considera alajá, una ley humana que nació del pueblo y aunque es importante, es muy importante, es de un peso menor comparado a la ley de la Torá. Estas discusiones tienen sus consecuencias en la práctica y el Rebbe nos presenta 3 casos en que la persona, no salteando ningún día del conteo, tendría que dejar de realizar el rezo previo. El primer caso es el de un esclavo que es liberado entre los días de Sefirat Omer. Es decir, un hombre que venía realizando el conteo, siendo esclavo, y de repente debe continuar contando, pero en su condición de hombre libre. ¿Cómo debe hacerlo? ¿Con brajá o sin brajá? Bien, si consideramos que el precepto es alajá, el hombre puede seguir contando, realizando el rezo previo, ya que el conteo posee un valor personal. Pero si creemos que es Torá, continúa el conteo, pero sin la braja previa. ¿Por qué? Un esclavo está exento del cumplimiento de cualquier precepto, incluyendo el conteo. Y el mérito del cumplimiento de sus preceptos corresponde a su amo. Es decir, que lo que hizo estando con su amo corresponde a su amo. Y ahora, como libre, queda sin efecto lo que hizo siendo esclavo. Es decir, si consideramos que el precepto es Torá, el esclavo, el ex esclavo, que ahora es libre, continúa el conteo pero sin realizar la brajá. Pero si consideramos que la cuenta de Omer es alajá, el esclavo podría seguir contando con la brajá previa. El segundo caso es un niño que cumple 13 años entre los días de Sefirat Omer. Es decir, que cumple la mayoría de edad. Pasa de ser un niño a ser un hombre. Pasa de no tener obligación frente al cumplimiento de los preceptos a tener obligación frente al cumplimiento de los preceptos. Él debe continuar el conteo con el rezo previo o sin el rezo previo. Y en este caso, si considero que el precepto es Torá como si considero que es alajá, el niño seguirá realizando el conteo con el rezo. Siendo que el niño no tenía obligación de hacerlo antes, cuando era niño, antes de cumplir los 13 años, y sin embargo lo hizo. Por lo tanto, tiene un doble mérito, es decir, no estaba obligado a hacerlo, pero lo realizó. Ahora es hombre, lo continúa realizando con brajá. Y el tercer caso es el de un converso, es decir, una persona que cambia su condición frente a Israel. Pasa de ser un extranjero a ser parte de Israel en medio de los días de Sefirat Omer. Debe continuar el conteo con el rezo o sin el rezo. Y la respuesta es que en ninguno de los casos, sea que consideremos que el conteo es Torá o alajá, no puede continuar con el rezo, ya que un converso es una nueva persona. Es decir, lo que hizo antes de su conversión quedó en otro plano, enterrado. Ahora es considerado un nuevo hombre y por lo tanto su conteo es como si empezara desde el primer día de su conversión, es decir, es incompleto y no puede hacer el rezo previo al conteo. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Qué valor tiene? ¿De qué nos sirve estudiar y saber tanta discusión respecto a la cuenta del Omer?
El Ramban, en su principio de fe número 12, nos dice: creo con fe perfecta que el Mesías vendrá, y aunque se demore, esperaré cada día su llegada. Y el Rebbe entiende que la expresión cada día expresa un conteo. Cada día, es decir, aguardo su llegada cada noche o mañana por la mañana, en medio de los días de Sefirat Omer. El sentido espiritual del conteo del Omer es el siguiente. Así como Israel esperó el regreso de Moshe junto a las tablas, y por eso contaba los días con expectativa y entusiasmo, de la misma manera se nos enseña a esperar, contando los días, el regreso del Mesías. Estas discusiones que hemos estudiado tienen por sentido definir quién podrá continuar o no realizando el rezo del Omer cuando el Mesías se encuentre entre nosotros. En otras palabras, quién estará preparado y quién avergonzado. Por eso la cuenta del Omer no es otra cosa que la orden de esperar contando, preparados, expectantes, entusiastas, la eminente venida, el eminente regreso del Mesías. Y eso se hace con un corazón abierto al arrepentimiento, a la confesión y a las buenas acciones. Esta lección termina acá, un día 25 de la cuenta del Omer, que son 3 semanas y 4 días. Nos encontramos muy pronto en la próxima lección.